Tu tía Susana una vez intentó freír un pavo congelado dentro de casa porque el clima la estaba juzgando. Y aún así, esa no fue la peor pelea de la noche. Créeme, si piensas que tu familia no puede ser más caótica, eres encantadoramente ingenuo. 1. La noche comenzó con un primo asegurando que la salsa de arándanos enlatada sabe a infancia, mientras otro insistía en que sabe a remordimiento metálico. De alguna forma, eso se transformó en un debate moral sobre si cortar la salsa siguiendo las marcas de la lata es señal de inestabilidad emocional. Vi a dos adultos discutir a gritos sobre la viscosidad correcta de un producto de fruta que nadie realmente disfruta. Al llegar el postre, uno buscaba en internet trastornos psicológicos asociados a las preferencias de arándano, y el otro raspaba las hendiduras de la lata como si realizara un ritual. El pavo estaba frío, la tensión ardía, y lo único en lo que todos coincidieron fue en que la salsa, intacta, temblando como un triste ladrillo rojo, había ganado la discusión. 2. Una vez vi a un tío arruinar el Día de Acción de Gracias al decir que la salsa debería ser su propio grupo alimenticio, lo que ofendió a alguien que creía que las salsas no deben dominar una comida. 5 minutos después, había una pelea multigeneracional sobre si la salsa es aderezo, condimento o estilo de vida. Alguien sacó una pirámide alimenticia de 1995 como si fuera escritura sagrada. Otro respondió con la captura de un blog cetogénico como si fuera ciencia revisada por expertos. Para cuando el pavo se enfrió, dos adultos recreaban batallas antiguas usando salseras como barcos de guerra, y un tercero amenazaba con iniciar una petición para incluir la salsa en las guías nutricionales. Nadie recuerda quién ganó, solo que el puré, sin salsa, murió como un héroe. 3. Luego vino el año en que un pariente aseguró que el pie de calabaza era una prueba de personalidad, y que quienes preferían el de nuez ocultaban secretos. Eso ya era raro, pero no. La conversación se volvió un interrogatorio caótico donde los invitados debían defender su lealtad al pie, como si estuvieran en juicio por traición. La gente confesaba cosas que nadie había pedido, solo para escapar del interrogatorio. «Prefiero el de nuez porque necesito crujir», gritó alguien, como si el crujido fuera un defecto moral. Otro afirmó que el pie de calabaza sabe a papilla con especias, ofendiendo a 3 personas a la vez. Los pies quedaron intactos, mientras los humanos se desmoronaban más rápido que las costras. 4. Un día de Acción de Gracias se descarriló por una discusión sobre si doblar o arrugar el papel aluminio hacía a alguien más mentalmente estable. Comenzó como una broma, y luego, como siempre, la energía desquiciada se apoderó del ambiente. De pronto los parientes sacaban recuerdos de infancia, rencores antiguos y supuestos incidentes con el aluminio que los habían traumatizado. Uno dijo que los que arrugan carecen de disciplina, otro que los que doblan son seguidores sin creatividad. Alguien más afirmó que el gobierno rastrea los hábitos de doblado, lo que ni siquiera estuvo entre las 3 cosas más locas de la noche. Mientras tanto, el pavo se secaba y los adultos se psicoanalizaban por utensilios de cocina. 5. Un año el gran conflicto no fue por la comida, sino por las sillas. En concreto, la silla ancestral del comedor, una reliquia tambaleante de roble que nadie quiere usar. 2 familiares pelearon por quién la merecía para honrar el linaje, como si la silla hubiera sobrevivido una guerra. Citaban leyendas familiares inventadas, maldiciones inexistentes y negociaban como diplomáticos en una cumbre nuclear. Mientras tanto, la silla se había roto bajo el gato esa misma semana. En el clímax, alguien la levantó solemne como si fuera el Santo Grial, y una pata se cayó a mitad del discurso. Intervención divina, si me preguntas. 6. Otro feriado se fue al desastre cuando una tía declaró que debería existir música de Acción de Gracias. Aseguró que la sociedad necesita villancicos para la temporada del pavo, y hablaba en serio. Otro pariente insistió en que eso arruinaría la marca. La discusión se convirtió en un debate de mercadotecnia, con gráficos, comparaciones musicales y alguien tarareando una melodía que, según él, sería el himno del pavo americano. En un punto, 2 adultos debatían si el sonido del pavo asándose podía contar como instrumento. La pelea duró más que la mayoría de las relaciones modernas, y al final, todos coincidieron en una sola cosa. Nadie debería empezar una frase con ¿sabes qué le falta al Día de Acción de Gracias? 7. También hubo el año en que un familiar afirmó que el relleno dentro del pavo significa amor,
mientras otro dijo que el relleno dentro del pavo significa salmonela. Eso se convirtió en acusaciones de alarmismo, contraacusaciones de intento de asesinato, y alguien buscando en internet temperaturas avícolas como si resolviera un caso del FBI. La gente empezó a hablar de jugos y zonas de contaminación, arruinando el apetito a varios metros. Al final, se hicieron dos rellenos, uno dentro y otro fuera, y todos se quejaron igual. Lo único garantizado seguro fueron los panecillos. 8. Luego vino la famosa guerra del doblado de servilletas. Una simple petición, doblar las servilletas, nada más. Pero terminó en un duelo estético entre dos parientes que creían ser evaluados por inspectores Michelin. Uno quería triángulos clásicos, el otro exigía cisnes elegantes, y luego alguien propuso una tercera opción, el caótico abanico festivo. Pronto la mesa parecía una exposición de taxidermia textil. Nada une más a una familia que usar una cena festiva para imponer dominio a través del origami de lino. La comida se enfrió, el rencor no. 9. Una cena implosionó porque alguien comentó casualmente: el pavo es la carne más sobrevalorada. Parecía que había propuesto prohibir el oxígeno. Enseguida los parientes defendieron al pavo como si fuera un tesoro nacional. Surgieron contraargumentos. El pavo es seco, el pavo es tradición, el pavo aceptó su destino. Alguien mencionó el jamón, otro gritó por el brisket, y en 5 minutos discutían filosóficamente sobre qué animal representa mejor la gratitud. El pavo, mientras tanto, reposaba en la mesa, tan seco y juzgador como siempre. 10. Otra cena familiar se vino abajo cuando alguien preguntó inocentemente: ¿quién va a cortar el pavo? 5 adultos se transformaron en caballeros medievales peleando por el trono. La gente enlistaba méritos como «yo corté en 1998» o «he visto tutoriales». Alguien hasta mostró un video en su teléfono como si fuera escritura divina. Al final, el cuchillo terminó en manos del menos capacitado, que destrozó el pavo como si se defendiera de un atacante. Todos fingieron que sabía bien. 11. Un año la cena explotó cuando alguien dijo que el puré de camote no debía tener malvaviscos. Al parecer, eso fue un delito gastronómico. Los fieles al malvavisco lo llamaron tradición, mientras otros decían que era un postre fingiendo ser vegetal. Alguien afirmó que los malvaviscos son azúcar de apoyo emocional. Otro citó una etiqueta nutricional como si fuera profecía. El puré quedó en medio de la mesa como una mina de azúcar. Al final, todos probaron una cucharada y se quejaron igual. 12. Un clásico: si debe o no estar encendido el fútbol durante la cena. Unos aseguraban que es la banda sonora del feriado, otros que es una toma de rehenes psicológica. Alguien desconectó la televisión dramáticamente. Otro la volvió a conectar como si desactivara una bomba. El partido se pausó, reinició, silenció, desilenció y terminó apagado cuando dos tíos casi recrearon una tacleada en la sala. Nada une tanto a una familia como discutir por millonarios persiguiendo una pelota. 13. Un día de acción de gracias implosionó cuando un pariente dijo que su puré de papas tenía grumos a propósito. Parecía que había confesado un crimen. Todos se quedaron mudos. Alguien picó el tazón como si fuera radiactivo. De pronto todos eran expertos en textura de papa. Hubo debates sobre hidratación, almidón y el espíritu del puré. Unos decían que los grumos prueban autenticidad, otros que prueban flojera. Mientras tanto, el puré, grumoso y presumido, se sentaba victorioso tras destruir otra reunión familiar. 14. Otra cena se desvió cuando alguien dijo: vamos a decir todos por qué estamos agradecidos. Sonaba inocente, hasta que alguien decidió que la gratitud era competencia. Todos comenzaron a superarse como si audicionaran para santos. Agradezco a mi familia fue superado por agradezco mi crecimiento personal ante la adversidad. Y este aplastado por agradezco que el universo me haya confiado claridad espiritual. Al final, lo único que agradecieron todos fue el silencio. 15. Una vez vi colapsar el Día de Acción de Gracias por la forma correcta de cortar un pie. ¿Triángulos? ¿Espirales? ¿Cuadrados? Sí, alguien dijo cuadrados. La pelea derivó en geometría, física y acusaciones de mala gestión del pie. Alguien hizo diagramas. Otro midió ángulos con transportador como si trazara terrenos. Al final, el pie quedó tan destrozado que parecía escena del crimen.
Nadie disfrutó el postre, pero todos disfrutaron echar culpas. 16. Una cena se disolvió cuando alguien defendió los panecillos comprados en tienda sobre los caseros. Dijo que los de tienda tienen textura constante, lo que aparentemente significa pan corporativo sin alma. Los defensores de los caseros lo tomaron como insulto personal y lanzaron un discurso sobre herencia, artesanía y amasar como meditación. Alguien afirmó que podía saborear la devoción en la masa hecha a mano, lo cual es mucho decir sobre pan, pero bueno. Ambos tipos de pan se endurecieron mientras todos discutían. Muy apropiado. 17. Y por último, el Día de Acción de Gracias en que alguien dijo con calma, no me gustan mucho las sobras. Esa sola frase arruinó toda la festividad. La gente reaccionó como si hubiera dicho que odiaba a los cachorros o la lectura. Para algunos las sobras son sagradas, el verdadero propósito del día. Estallaron discusiones sobre ahorro, tradición y la identidad del pavo frío. Alguien exigió evidencia científica de que las sobras saben mejor. Otro dijo que rechazarlas es antipatriótico. Al final, las sobras se quedaron. El ánimo, no. 18. Un día de acción de gracias se descarriló porque alguien anunció que los platos desechables destruyen el espíritu de la festividad, lo cual fue valiente considerando que esa misma persona había dicho antes que lavar platos era opresión doméstica. El debate se desató de inmediato. La mitad defendía la vajilla fina como si fuera un tesoro nacional, asegurando que la ocasión requiere peso ceremonial. La otra mitad decía que si un plato no sobrevive a un niño, no tiene lugar en un hogar moderno. Alguien añadió que los antepasados no lucharon por la libertad para que comas pavo en platos de papel. La típica referencia vaga que anuncia que el absurdo ya comenzó. Mientras tanto, el pavo se enfriaba y los parientes se sermoneaban sobre la moral de los cubiertos biodegradables. Al final, todos enojados, nadie de acuerdo, y el único que sufrió fue el lavaplatos, que igual terminó lleno. 19. Otro año implosionó porque dos parientes discutieron acaloradamente sobre si el puré de coliflor cuenta como puré de papas. Empezó con un suave ¿esto es diferente? Y de inmediato se volvió un interrogatorio conspirativo sobre identidad culinaria, engaño gastronómico y la integridad del plato. Uno insistió en que la sustitución era traición. El otro se defendió como si enfrentara cargos por crímenes contra tubérculos. La gente empezó a acusarse de fraude de textura. Alguien pidió etiquetas de transparencia para los acompañamientos. Otro dijo que la coliflor estaba manipulando al paladar, frase que ojalá nunca hubiera escuchado. Mientras tanto, el puré real, humeante e inocente, arruinaba la esperanza de quienes creían que probarían mantequilla y no vegetales fingiendo ser carbohidratos. 20. Un día de acción de gracias se descarriló por una feroz discusión filosófica sobre si el ritual del hueso de la suerte era tradición tierna o superstición bárbara. Alguien propuso omitirlo, y dos adultos empezaron a gritar sobre herencia cultural como si el hueso guardara secretos de seguridad nacional. Uno dijo que romper huesos da mal ejemplo a los niños. Otro aseguró que quitarles el ritual debilita su imaginación. Un tercero propuso reemplazarlo con un generador digital, el compromiso más idiota que he oído. Eventualmente, alguien intentó esconder el hueso, desatando una búsqueda encubierta como si fuera el último Horrocrux. Al final, dos adultos lo rompieron en plena pelea, y ninguno se quedó con la parte grande. Muy apropiado. 21. Otro feriado implosionó cuando estalló un debate familiar sobre la hora correcta para servir la cena. Tradicionalmente era a las 3, lo que enfureció a quien decía que comer antes del atardecer era incivilizado. Luego otro insistió en que cenar tarde era un ataque a la digestión. Pronto hubo defensores del almuerzo a las 2, las 4, las 6, e incluso un alma caótica que propuso las 11 para quitárselo de encima. Se hicieron gráficos. Alguien calculó intervalos óptimos de reposo del pavo como si lanzara un cohete. Media familia ayunó agresivamente, la otra picoteó con despecho. Cuando la cena finalmente ocurrió, a las 4:47 de la tarde, la peor hora posible, todos estaban demasiado molestos para comer. Perfecto. 22. Un año la mesa entera explotó porque alguien dijo casualmente que a nadie le gusta realmente el guiso de ejotes, lo que al parecer fue blasfemia culinaria. Los fieles al ejote se levantaron para defender su honor blando, asegurando que era
un platillo fundamental de la nación. Otros dijeron que era sobras disfrazadas de guarnición. Escaló cuando alguien lo llamó una criatura de leyenda, misteriosa, indeseada, pero siempre presente. Otro respondió que las tradiciones importan más que el sabor, frase que nadie en su sano juicio diría. Al final, el guiso quedó intacto, brillando en su cremosidad sospechosa, ganando la discusión al sobrevivir la dignidad de todos. 23. Un día de acción de gracias se arruinó cuando alguien introdujo un juego divertido de conversación con tarjetas de preguntas. En 5 minutos quedó claro que nadie en esa mesa entendía el concepto de diversión. Las preguntas eran cosas como ¿cuál es tu mayor inseguridad? O ¿a quién confías menos aquí? Muy apropiado para la ocasión. La sala se transformó en una sesión de terapia dirigida por un coach descompuesto. Alguien lloró, alguien se fue, otro confesó algo que nadie pidió saber. El anfitrión insistió en que el juego era para unirnos, pero por el campo emocional que dejaron, solo lograron unirse en el arrepentimiento. Y el pavo, por supuesto, se enfrió otra vez. 24. Otra reunión se desintegró después de que alguien dijera que las sobras de pavo deberían tener un límite legal de 48 horas. Eso provocó una rebelión de parientes que creen que las sobras son sagradas por 3 días mínimo. Alguien llamó al pavo de 2 días cobardía culinaria, mientras otro advirtió sobre la fatiga del refrigerador. Alguien mostró una guía sanitaria que nada tenía que ver, pero sonaba oficial y causó pánico. Un tercero insistió en que el pavo mejora con los días, como el vino, pero más triste, lo cual tiene sentido. Al final, todos etiquetaban sus recipientes como naciones dividiendo territorio. La comida duró más que la paz. 25. Un año todo se fue al caos porque 2 primos no podían decidir qué película ver después de la cena. Uno quería algo ligero, el otro exigía un drama histórico para enriquecer la mente, justo el tipo de energía que arruina los feriados. De pronto discutían sobre calidad cinematográfica, gusto generacional, plataformas de streaming y si las animadas son cine real. Alguien citó calificaciones de Rotten Tomatoes como si fueran la Constitución. 30 minutos después no se eligió nada y todos miraban sus teléfonos, lo cual, irónicamente, fue el momento más pacífico de la noche. 26. Otro día de 1990, Acción de Gracias explotó porque alguien describió al pavo como jugoso, provocando una crisis lingüística colectiva. Algunos odian esa palabra con la pasión que otros reservan para los crímenes de guerra. Otros la defendieron como derecho constitucional. Alguien propuso adjetivos alternativos como sabroso, tiernamente húmedo o ave hidratada, lo que debería ser ilegal. Luego alguien gritó que prohibir palabras era la muerte de la libre expresión, bastante dramático para una conversación sobre aves. El pavo sabía bien, el ambiente no tanto. 27. Un día de acción de gracias se vino abajo cuando un pariente intentó imponer una regla de sin teléfonos en la mesa. Razonable, excepto que lo hizo con el fervor de un guardia de centro comercial en probatoria. Los teléfonos fueron confiscados en una canasta de mimbre como contrabando. Alguien se negó y lo sostuvo como rehén. Surgieron discusiones sobre adicción a pantallas, etiqueta digital y si la liga de fantasía cuenta como emergencia. Alguien texteó a escondidas, provocando un escándalo desproporcionado para una cena basada en carbohidratos. Finalmente, el propio guardián revisó su teléfono, invalidando su cruzada. 28. Otra reunión colapsó cuando alguien sugirió cambiar el pavo tradicional por un asado vegano, por inclusión. De inmediato se formaron 2 bandos, el equipo tradición y los guerreros de la paz vegetal. Volaron acusaciones. Alguien dijo que cambiar el pavo ofendía a los ancestros, otro que comerlo ofendía al planeta. Un tercero preguntó de qué estaba hecho un asado vegano, desatando un discurso de 20 minutos sobre soya, proteína de trigo y el futuro de la comida. Mientras tanto, el asado vegano parecía un tope beige que nadie deseaba. Todos coincidieron en algo. La discusión fue peor que el menú. 29. Un año, el Día de Acción de Gracias se volvió caótico porque alguien insistió en que todos los platillos debían servirse a la misma temperatura exacta, no aproximada, exacta. Sacó un termómetro como si evaluara una feria de ciencias. De repente, cada fuente era interrogada como sospechosa. La gente gritaba sobre retención térmica, redistribución del calor y física del enfriamiento de la salsa. Alguien acusó a otro de sabotaje térmico por abrir el horno antes de tiempo. Al final,
La comida estuvo perfecta en temperatura, pero espiritualmente helada. 30. Otra cena se derritió porque alguien osó cuestionar la necesidad de una mesa para niños. Alegó que los niños deben integrarse a la sociedad adulta, curioso viniendo de quien una vez lloró porque su porción de pay era pequeña. Otros decían que la mesa infantil preserva la cordura adulta. Alguien recordó su exilio a la mesa chica y desató recuerdos traumáticos. Pronto fue un debate sociológico sobre jerarquía familiar y psicología del desarrollo. Nada de eso importó porque los niños ya estaban viendo caricaturas en la otra habitación. 31. Un día de acción de gracias se vino abajo cuando dos parientes debatieron cómo se pronuncia pecan. Pican, pecan, pucan. Cada versión suena como una clase social distinta. Cada quien defendía la suya como legado ancestral. Alguien mostró un mapa de pronunciaciones regionales. Otro puso un audio de diccionario como si fuera la voz de Dios. En un punto, alguien propuso prohibir la palabra para evitar conflictos. Probablemente la única solución sensata. El pay esperaba en la mesa, enfriándose, aguardando a alguien lo bastante valiente para pronunciarlo. 32. Otro año todo se vino abajo cuando alguien sugirió que el Día de Acción de Gracias debía ser más saludable, la forma más rápida de ser exiliado de cualquier reunión. Propuso reemplazar los platos mantecosos con alternativas limpias, desatando hostilidad inmediata. Alguien lo acusó de ser anticelebración. Otro afirmó que la quinoa no pertenece a un hogar con dignidad. Luego llegaron los monólogos sobre antioxidantes y nutrir tu cuerpo, que nadie pidió. Mientras tanto, los platos saludables quedaban intactos, admirados, temidos y jamás probados. 33. Un día de acción de gracias colapsó porque alguien mencionó la astrología en la mesa, y no en broma. Llegó con cartas astrales, explicaciones planetarias y análisis de personalidad no solicitados. En minutos diagnosticaba defectos según las lunas. Alguien se ofendió al escuchar sus patrones emocionales. Otro se negó a aceptar que ser Escorpio explicaba su ira. Pronto discutían mezclando astronomía, psicología y puro disparate. Hasta el pavo parecía juzgar. Las estrellas no se alinearon para esa cena. 34. Finalmente, un día de acción de gracias se descarriló cuando un invitado declaró que los pies comprados son tan buenos como los caseros. El silencio fue bíblico. De inmediato, los reposteros familiares entraron en modo defensa, enumerando ingredientes, técnicas, sufrimientos y décadas de legado pastelero. Alguien llamó a los pies comprados discos de azúcar sin alma. Otro los defendió como eficientes y confiables, como si hablara de un auto mediano. El pie en cuestión, bajo la luz de la cocina, brillaba inocente pero incriminatorio. Nadie lo comió. Todos lo discutieron. 35. Un día de acción de gracias se salió de control cuando alguien declaró que el pan de maíz no es pan real. Una forma impresionante de provocar conflicto entre fanáticos de los carbohidratos. En segundos, se formaron bandos como en una guerra civil culinaria. Un grupo defendía el pan de maíz como tradición ancestral. El otro decía que era pastel fingiendo ser rústico. Alguien incluso afirmó que era desayuno disfrazado, lo que confundió a todos excepto a quien lo dijo, que asintió convencido de haber revelado una verdad divina. Mientras tanto, todos se volvieron expertos en taxonomía de granos, teología del gluten y peso emocional de la miga. Alguien diseccionó un trozo frente a todos como si dirigiera un laboratorio forense. Al final, el pan siguió delicioso, la discusión siguió absurda, y todos coincidieron en que quien la inició debía ser exiliado de los carbohidratos. 36. Una cena se descarriló cuando un pariente proclamó en voz alta que el verdadero significado del Día de Acción de Gracias se estaba perdiendo. Un clásico de quien no sabría explicarlo ni por premio en efectivo. Sin que nadie lo pidiera, lanzó un monólogo lleno de referencias históricas vagas, fechas erróneas, y en cierto punto, una comparación entre peregrinos e influencers pioneros de nuevos espacios. Otro pariente respondió con una charla igual de equivocada sobre gratitud, capitalismo y el simbolismo espiritual de las salseras. Pronto discutían sobre tradiciones que nadie practica, hechos que nadie entiende y valores que solo recuerdan cuando conviene. Mientras tanto, el pavo los observaba en silencio, como siempre. La pelea terminó solo cuando alguien tiró un adorno, que todos tomaron como una señal, aunque nadie coincidió en de qué. 37.
Otro día de Acción de Gracias se vino abajo porque alguien se atrevió a decir que los juegos de mesa revelan el verdadero ser de la familia. Básicamente, una invitación al desastre. Enseguida, el Monopoly cayó sobre la mesa como una granada activa. Alguien reclamó ser banquero. Otro exigió reglas de estacionamiento libre. En 15 minutos, 2 adultos se acusaban de corrupción financiera como si estuvieran en un congreso. Los intercambios de propiedades se volvieron ataques personales. Voló dinero de papel. Alguien volteó el tablero y culpó a la mesa inestable, engañando a nadie. Mientras tanto, un primo escondió el perrito metálico para futuras negociaciones, demostrando que incluso en el capitalismo ficticio, alguien siempre comete un delito. El juego terminó, sin ganador, sin cierre, y con la certeza compartida de que la humanidad no está lista para divertirse junta. 38. Un día de Acción de Gracias se desintegró cuando alguien dijo la frase: "El pavo debería marinarse en refresco de lima", lo que debería bastar para expulsión inmediata. Lo dijo con total seguridad, como si anunciara un descubrimiento científico. Enseguida lo interrogaron sobre niveles de pH, ética culinaria y qué trauma infantil lo llevó hasta ahí. Alguien dijo que marinar con refresco era innovador, demostrando que la innovación a veces es un error. Otro preguntó si alguna vez había comido una verdura por voluntad propia. La persona aseguró que el refresco creaba un perfil cítrico de humedad, sin duda una de las peores frases dichas en un feriado. Por suerte nadie intentó el experimento, pero la idea bastó para arruinar el apetito de todos. 39. Otro año implosionó cuando alguien insistió en que el pavo debía cortarse con cuchillo eléctrico, la forma verdaderamente moderna, según él, mientras otro aseguró que los cuchillos eléctricos eran para quien ya renunció a la vida. La discusión escaló, como siempre pasa con lo inútil. Un pariente exhibía el cuchillo como vendedor a domicilio, resaltando su deslizamiento poderoso. Otro lo contradecía elogiando la santidad del corte manual, como si actuara en un drama histórico culinario. Pronto debatían sobre artesanía, tecnología, pereza y la decadencia espiritual del tallado moderno. En un punto, el cuchillo se encendió solo, zumbando como abeja furiosa, aumentando el drama. Al final, alguien confiscó ambos cuchillos por seguridad pública, literalmente. 40. Una cena se deshizo porque alguien afirmó que la piel del pavo es la mejor parte, lo que llevó a otro invitado a declarar que era el equivalente comestible del cuero viejo. La mesa se dividió de inmediato entre defensores y detractores de la textura. Alguien dijo que la piel era la papa frita de la naturaleza, otro que era un error biológico. Un tercero aseguró que el crujido dependía de la dinámica del aire, forma elegante de decir que quería parecer sabio. Pronto todos hacían pruebas de mordida improvisadas, comparando sonidos como catadores de vino. Mientras tanto, el cuenco con piel descartada permanecía al centro, monumento a las malas decisiones. Nadie llegó a conclusión alguna, y todos aceptaron que era la discusión más tonta jamás sostenida frente a ejotes. 41. Un día de Acción de Gracias se hundió cuando alguien quiso organizar un show de talentos familiar. No fue una sugerencia casual. Se levantó, aclaró la garganta y lo anunció como dictador presentando un plan quinquenal. De inmediato, el pánico. La gente fingió alergias, dolores de espalda y mensajes urgentes de nadie. Alguien ofreció lavar los platos, clara señal de desesperación, pero el show siguió. Uno recitó poesía, que nadie pidió. Otro hizo trucos de cartas con evidente trampa. Un tercero tocó las mismas 4 notas en teclado, llamándolo experimental. Hubo peleas por el orden, los aplausos y si participar por accidente contaba como expresión artística. Al terminar, todos parecían 10 años mayores. 42. Otro día de Acción de Gracias colapsó porque alguien afirmó que la salsa de arándano debía servirse caliente. Esta herejía provocó una crisis múltiple. Un grupo la llamó crimen contra la naturaleza. Otro defendió que libera los aromas, frase sospechosamente inventada. La gente empezó a citar estudios científicos que no existen. Alguien comparó el debate de temperatura con el famoso vestido de los colores, lo cual solo fue cierto en que ambos hicieron dudar de la realidad. Finalmente, la salsa fue calentada, probada, rechazada y abandonada, como merecía. 43. Un desastroso día de Acción de Gracias comenzó cuando alguien anunció que iba a
cortar el pavo solo con energía espiritual. Sin cuchillo, sin herramientas, solo energía positiva guiando las manos. Todos pensaron que era broma, hasta que se acercó al ave y extendió los dedos como si fuera a canalizar electricidad. La discusión estalló. Seguridad, higiene y leyes básicas de la física. Alguien intentó explicar que un ave cruda no puede separarse por medios espirituales. Otro pidió ser más abiertos con los métodos no tradicionales. El pavo, inmóvil, esperaba ver quién se humillaría primero. Por suerte, alguien intervino con cubiertos reales antes de que todo se volviera una recreación de la Edad de Piedra. 44. Un día de acción de gracias casi termina con ruptura familiar porque alguien insistió en que la salsa debía cubrir todo el plato como fuerza unificadora, mientras otro decía que debía mantenerse aparte como frontera diplomática. El debate se volvió filosófico. Alguien comparó el uso de la salsa con relaciones internacionales. Otro afirmó que los límites son esenciales en la comida y en la vida. Un tercero declaró que mezclarlo todo crea caos culinario, provocando que un primo lo mezclara todo a propósito para dejar ganar al caos. La salsa terminó en platos, camisas y hasta en los lentes de un invitado. Fue, sin duda, la sustancia más democrática de la velada. 45. Otro feriado explotó cuando alguien mencionó, así sin más, que prefería el jamón al pavo. Lo dijo como si no acabara de cometer un sacrilegio. En segundos lo trataron como traidor al espíritu de la festividad. Surgieron argumentos sobre fidelidad cárnica. Alguien acusó al jamón de ser demasiado navideño, como si eso significara algo. Otro llamó al pavo una decepción anual. Empezaron a listar pros y contras como si adoptaran mascotas. El jamón y el pavo, lado a lado en la mesa, parecían políticos rivales evitando mirarse. Nadie comió lo suficiente para justificar el daño emocional. 46. Una cena implosionó cuando alguien propuso que el Día de Acción de Gracias tuviera lugares asignados para optimizar la conversación. Presentó un diagrama, literal, con flechas y colores. La gente se rebeló. Alguien lo acusó de ingeniería social. Otro dijo que el asiento forzado violaba la libertad humana básica. Un tercero se negó a sentarse junto a cierto primo porque su aura es ruidosa, y tristemente muchos entendieron. Se movieron sillas, se tensaron lazos y la disposición final pareció una guardería tras un tornado. 47. Otro año se vino abajo cuando alguien llevó a su nueva pareja y la presentó como influencer gastronómica, elevando la atención a nivel de alerta. Empezó a fotografiar cada platillo desde 12 ángulos, narrando texturas y llamando al pavo un intento valiente. Todos intentaron ser amables, pero cuando preguntó si el puré era de origen local, la mesa perdió la cordura. Estallaron debates sobre autenticidad, estética y si el Día de Acción de Gracias debía representarse ante un público imaginario. Al postre, la influencer ya había publicado su reseña. Todos la leyeron. Y sí, la empeoró todo. 48. Un Día de Acción de Gracias se vino abajo cuando alguien sugirió reemplazar la oración tradicional por un momento de silencio interpretativo. Caos inmediato. Nadie sabía qué significaba eso. ¿Pensar algo? ¿Sentir algo? ¿Tararear espiritualmente? Alguien dijo que el silencio era demasiado performativo, otro que la oración estaba pasada de moda, y un tercero se negó a participar sin palabras reales. El silencio cuando se intentó fue a la vez demasiado corto y demasiado largo. Todos se movían incómodos, tosían, miraban alrededor, atrapados por la meditación obligatoria. 49. Todo se volvió catastrófico cuando alguien insistió en que el pay de calabaza necesitaba una mejora de costra, proponiendo una versión sin gluten, sin azúcar y sin sabor, hecha de polvo de avena y esperanza. Lo presentó orgulloso, como si hubiera hecho un milagro. Parecía tristeza beige comprimida. Estallaron debates sobre tradición, textura y si un postre debería parecer que se disculpa por existir. Alguien probó un bocado, tosió y dijo que sabía a conferencia comestible sobre beige. Otro lo llamó valientemente minimalista, que en realidad significa horrible. El pay fue desterrado de la mesa poco después. 50. Otro Día de Acción de Gracias se descarriló cuando alguien anunció que el pavo ya no encajaba con su marca personal. No su dieta, su marca. Explicó, con detalle insoportable, que su imagen en línea giraba en torno a vida minimalista y limpia, y el pavo era
demasiado maximalista. Eso provocó una pelea sobre autenticidad, identidad y si un ave puede ser conceptualmente maximalista. Alguien le sugirió crear una marca dedicada a la avena beige. Otro preguntó si su personalidad estaba registrada. El pavo, siendo 3 veces más interesante que la conversación, se llevó toda la atención. 51. Y finalmente, la pelea definitiva de todos los días de Acción de Gracias. Alguien declaró, con la seguridad de quien nunca ha tenido razón, que las sobras deben tirarse de inmediato porque la frescura es un estado mental. Esa frase casi causó una revuelta. Hubo gritos, sillas movidas, y alguien abrazó los recipientes como caballero medieval protegiendo reliquias. Otro exigió pruebas científicas de que la frescura es mental, cosa que, claro, no existe. Un primo empezó a armar un sándwich de sobras en abierta rebeldía. El caos alcanzó su punto máximo cuando el culpable intentó tirar el relleno y casi pierde una mano. Si hay una verdad universal, es esta. Puedes insultar al pavo, burlarte del guiso o despreciar el pie, pero si amenazas las sobras, felicidades, acabas de iniciar una guerra para la que tu alma no estaba preparada. Y ahí lo tienes, pura terapia familiar sin terapeuta. Comenta tu caos favorito, dale like y suscríbete antes de que empiece la próxima discusión.